Hola, les saludo esperando que se encuentren muy bien y les invito a orar para estudiar este capítulo. Señor Dios nuestro, agradecemos, Padre, por este momento de estudio juntos. Tus hijos queremos honrarte en todo momento y nos acercamos a ti arrepentidos de nuestros pecados y deseando que nos perdones nuevamente, que nos renueves cada día y paso a paso nos acompañes en nuestro caminar. Que nuestra santidad aumente y crezcamos también en conocimiento de ti y de cómo podemos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Cuánto queremos exaltarte y alabarte, que seas tú, Señor, adorado en todo lo que hacemos y con todo lo que somos, y llevando el Evangelio a quienes no te conocen. Acompáñanos en este momento de estudio juntos, dándonos el entendimiento y discernimiento para aprovechar de la luz de tu palabra. Te pedimos esto en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el programa que llevamos y aquí solamente hablaré un poco refiriéndome a comentarios que ustedes han hecho con respecto a la clase pasada. En el capítulo 6 nos hemos referido al hecho de ser constantes, como lo cita el apóstol Juan en el capítulo 3 del libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Claro que los puntos que hemos citado para ejemplificar lo que requiere una práctica del cristianismo son un marco en el cual debemos de centrar nuestras vidas. Para nada es algo que se deba cumplir como fórmula infalible o como receta de cocina. Sin embargo, cada aspecto de nuestro vivir y el cómo nos desenvolvemos en diferentes situaciones va delineando un estilo de vida y un orden que muestran el carácter de un hijo de Dios. Los invito a que reflexionen sobre el hecho de que tras la caída, o sea, el pecado original, los seres humanos perdimos la semejanza con nuestro Creador y Dios, al rescatarnos y llamarnos a su redil, fomenta en nosotros el entendimiento de cómo ser cada día más como Él. Por supuesto que deseamos imitarle y el Señor Jesús ha sido el modelo de perfección a buscar por nuestra parte. Todos los creyentes hemos experimentado en auténtica fe la fuerza del Espíritu Santo que nos guía y lleva por el camino de lo correcto. Sabemos cuando nuestros deseos de carne luchan contra lo que el Espíritu desea. Pablo el apóstol reprendió a la iglesia de Galacia porque se habían apartado del Evangelio. Por los años 50 después de Cristo les escribió para llamarles la atención diciéndoles: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Esto está escrito en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Esto era ser inconstante. Los Gálatas habían abandonado el conocimiento del evangelio, la gracia, para ir a practicar y creer otras doctrinas. Esto sucede hoy en día con muchos creyentes. Escuchan el evangelio y luego se van por filosofías extrañas que no son santas. No están apegadas a la palabra de Dios, pero que les gustan y los seducen. Así hemos visto a muchos irse a estudiar fábulas y leyendas fascinantes que hablan de los ángeles, los astros, la manipulación de la energía, interpretación de sueños, rituales y supersticiones. Se alejan de su comunión con Dios para ir a consultar a divinos, videntes, hechiceros. Todo eso es maldición. Nuestro Dios aborrece tales cosas. Y con mucha más razón cuando son mezcladas con el Evangelio o cuando son llevadas paralelamente con un supuesto cristianismo. Eso es contaminación, eso es abandonar el
correcto camino. Eso significa ser inconstantes en la palabra. Por ello hemos puesto ejemplos que, como he dicho, componen un marco de vida que no nos permita alejarnos de las buenas prácticas y los hábitos santos. Recordemos esto: los hijos de Dios somos guiados por la palabra de Dios, que es una revelación especial para nosotros, y por el Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros. Debemos de practicar el escuchar esa voz interna y sentir la línea que nos marca el Santo Espíritu, y cada vez escuchar menos la voz de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo les dijo también a los Gálatas que buscaran ir tras los deseos del Espíritu, y les advirtió que ello significa negarse a los deseos de la carne. En el libro de los Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Es así, hermanos. Leer la Biblia y practicar el dominio propio son recursos esenciales para tomar la dirección correcta en nuestras vidas. Y como acostumbro, les doy el consejo: enseñen a sus hijos a tomar de la palabra de Dios toda sabiduría y apreciarla como palabra de vida. Pero también va de la mano con el buscar que el espíritu esté pleno y tengan paz, la paz que solamente Cristo puede dar. Vamos a continuar ahora con el capítulo número 7, por favor. En el capítulo pasado hemos visto que existen 4 razones bíblicas del por qué debemos tomar seriamente nuestra postura de alerta ante la tentación. Habíamos dicho: razón número 1, el Señor Jesucristo nos dio una pauta para la oración diaria. En Mateo 6, versículo 13, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestro Salvador bendito sabe cuán peligrosa es la tentación y cuánto necesitamos la ayuda de Dios para guardarnos de caer. Cristo enfatiza este deber y nosotros debemos de tomarlo muy en serio. Él conoce el poder de las tentaciones, conoce también nuestra vana confianza y nuestra incredulidad y necedad. Razón número 2. El Señor Jesucristo prometió una gran recompensa a la iglesia de Filadelfia por haber sido constante. Esto está en Apocalipsis 3, versículo 10. Hemos dicho que la constancia implica una manera de vivir que no sea parte del Evangelio. Se nos demanda vivir una vida santa, que es olor fragante a nuestro Señor y que nadie puede condenar. Llevar una vida así es fruto de ser cristianos constantes en el Evangelio. Vamos adelante ahora con lo propio de este capítulo número 7. Razón 3. Cuando consideramos las consecuencias desastrosas que han resultado en los hombres, tanto malos como buenos, que han entrado en tentación, la sabiduría exige que tomemos este deber muy seriamente. Estas consecuencias desastrosas pueden ser ilustradas de la experiencia de 2 clases distintas de personas: los que parecen creyentes y los que son creyentes. Vamos a ver primero los que parecen ser creyentes, pero que no son creyentes genuinos. Estas personas son descritas por el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13, dice: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. En cada época hay personas como estas. Ellos parecen tener un buen comienzo en la vida cristiana, pero tarde o temprano caen en el tiempo de la tentación y abandonan su profesión de fe en Cristo. Estas personas también son descritas por el Señor Jesús como un hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. ¿Qué le sucede a ese tipo de casa? Proporciona abrigo a estas personas por un tiempo, pero cuando viene la prueba de los días de tormenta, la casa caerá y grande será su ruina. En Mateo 7, versículos 26 al 27 dice: Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Vemos el caso de Judas, quien siguió al Señor Jesucristo por 3 años. Nadie, salvo Jesús, podía ver la diferencia entre Judas y los demás discípulos. Tan pronto como Judas entró en la tentación, cayó y nunca fue restaurado. Demas se identificó a sí mismo con el apóstol Pablo hasta que el mundo lo venció y entonces desamparó a Pablo. Esto está descrito en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice: haz todo lo posible, dice el apóstol Pablo a Timoteo, por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Para tal tipo de personas, o sea, creyentes falsos, entrar en tentación resulta en apostasía. Esto significa dar la espalda a su fe. En muchos casos la apostasía es tan evidente que todos la pueden ver, pero en otros casos solamente será evidente en el día del juicio. Bien, ahora vamos a hablar de las personas quienes son verdaderos creyentes. La Biblia da muchas ilustraciones de las consecuencias desastrosas de creyentes genuinos que entraron en tentación. Vamos a limitarnos a unos pocos ejemplos. Adán fue creado en la imagen de Dios con una naturaleza santa y por lo tanto no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de una naturaleza caída. Y aún él, tan pronto como entró en la tentación, fue vencido por ella. Quedó perdido y arruinado y toda la raza humana juntamente con él. Si un hombre en condiciones tan favorables como Adán puede caer tan fácilmente, ¿qué esperanza hay para el resto de la humanidad? Nosotros tenemos que contender no solo con el diablo, como Adán lo hizo, sino además con un mundo bajo la maldición divina y con todos los deseos pecaminosos de una naturaleza caída. Debemos reflexionar en esto. No solamente los ataques del enemigo y del mundo son tan fuertes, sino que nosotros tenemos esos deseos pecaminosos en nuestra carne. Abraham, el padre de los fieles, entró 2 veces en la misma tentación. Temores por la seguridad de su esposa le tentaron a mentir. 2 veces la misma tentación le venció. Dios fue deshonrado y sin duda Abraham experimentó tristeza y remordimiento. Veamos estos casos. Uno está en Génesis 12, de los versículos 12 al 13. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Más tarde, en Génesis 20, versículos del 2 al 3, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Vemos aquí cómo Abraham
debe haber lamentado haber mentido y casi perder a su esposa. Ahora veamos el caso de David, el varón de quien Dios dio testimonio diciendo que era conforme a mi corazón. Esto está en Hechos 13:22. Entró en la tentación de codiciar la esposa de su prójimo. Cayó en los pecados del adulterio y maquinaciones pecaminosas que involucraron a otras personas en su pecado. Aún hizo un plan que condujo al homicidio de un hombre bueno. Las tentaciones y caídas de muchos otros como Noé, Lot, Ezequías y Pedro son recordadas para nuestra instrucción. Ellos nos dan una evidencia dolorosa de qué tan fácilmente los creyentes pueden caer en graves pecados como resultado de entrar en la tentación. A la luz de cada una de estas ilustraciones, nosotros haremos bien en orar de la siguiente manera. Oh Señor, si tales creyentes tan destacados y fuertes pudieron caer tan miserablemente en el día en que entraron en tentación, entonces, ¿cómo puedo yo estar firme en tal día? Oh, guárdame para que no entre en tal tentación. Dios nos ha dado muchas advertencias y muchos ejemplos de otros que han caído en pecado cuando fueron tentados. Y a pesar de esto, hoy en día muchos creyentes van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación, aunque tienen que pasar por encima de los cuerpos de los muertos y heridos que cayeron antes en el mismo camino. Lo hacen sin temblar. ¡Qué tontería! Quiero recordarles, hermanos, que estamos estudiando un resumen de la obra del puritano John Owen con comentarios del reformador Juan Calvino. Ellos apasionadamente nos previenen en este método acerca de lo grave que es la tentación. Vamos adelante. Razón número 4. Si consideramos nuestra propia debilidad, encontraremos bastantes razones para tomar muy en serio la necesidad de velar y orar. Nuestra propia debilidad puede ser vista desde dos perspectivas. Una es que no tenemos ningún poder o fuerza para resistir a la hora de la tentación. Y la otra, el poder de la tentación. Vamos a ver la primera. No tenemos poder o fuerza propia para resistir a la hora de la tentación. La parte principal de la debilidad de cada hombre consiste de una vana confianza en su propia fuerza. La confianza de Pedro en sí mismo fue, sin lugar a dudas, su debilidad. Esto está descrito en Mateo 26:33, pero conocemos la historia. La mayoría de las personas somos iguales. Cualquier cosa que pensemos que somos capaces de hacer, nunca lo hemos hecho tal como deberíamos hacerlo. Lo que es peor, los deseos pecaminosos como un traidor en nuestros corazones están dispuestos a entregarnos al enemigo. Esta es la razón por la cual nunca debemos halagarnos a nosotros mismos pensando que tenemos fuerza suficiente para estar firmes en la hora de la tentación. Hay concupiscencias secretas que se esconden en nuestros corazones que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan, alborotan, gritan, nos inquietan y nos seducen, y no se dan por vencidas en tanto no sean muertas o satisfechas. Por ello es que se nos dice que hay que morir al pecado para que no busquemos satisfacerlo. No hay que ceder. Podemos pensar orgullosamente que hay ciertas cosas que jamás haríamos, pero nos olvidamos que el corazón nunca es el mismo bajo la tentación, como lo fue antes de que entráramos en ella. Pedro no se imaginó que negaría a su Señor tan pronto como alguien lo cuestionara. Cuando la hora de la tentación llegó, todas sus buenas resoluciones fueron olvidadas.
Todo su amor para Cristo fue temporalmente sepultado, y la tentación se unió con el temor y fue vencido por completo. Tenía miedo de que también a él lo mataran, y entonces dijo: no, yo no conozco a ese Jesús. Confiar en nuestra propia fuerza es un error tan común que sería sabio examinarlo un poco más de cerca. ¿En qué estamos confiando? Veamos estos 2 puntos. Número 1, en general, estamos confiando en nuestros propios corazones. Muchos incrédulos se engañan a sí mismos creyendo que tienen un corazón bueno. Pero la Biblia dice en Proverbios 10, versículo 20, el corazón de los impíos es como nada. Es contra el corazón que la tentación pelea. ¿Cómo puede un corazón que no vale nada mantenerse en pie ante una tentación fuerte? El creyente verdadero que confía en su propio corazón no es mejor que un incrédulo. Porque la Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio, en Proverbios 28, versículo 26. Pedro era un creyente verdadero, pero resultó ser un necio cuando confió en su propio corazón. La Biblia dice también, engañoso es el corazón más que todas las cosas, en Jeremías 17, versículo 9. ¿Acaso nos atrevemos a confiar en aquello que es engañoso más que todas las cosas? Vamos ahora a ver más específicamente. Estamos confiando en nuestro corazón pensando que tenemos una motivación suficientemente fuerte como para no ser vencido por la tentación. ¿Pueden ser realmente suficientes estos motivos? Pensemos en unos pocos ejemplos. Inciso A. Amor al prestigio y al honor. La reputación y la estima que un hombre ha ganado a través de los años de un testimonio y una vida cristiana fiel son importantes. Algunas personas piensan que esto es un motivo suficientemente poderoso para mantenernos firmes en la hora de la tentación. Estas personas piensan que preferirían morir 1000 muertes que sacrificar la reputación que han ganado en la iglesia de Dios. Ay, esto no es un motivo suficientemente fuerte para guardar a una persona de caer en el pecado. Esto no pudo guardar a Judas, Himeneo, ni a Fileto. Esto está descrito en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 17. Tampoco guardará a ningún otro de caer en la hora de la tentación. Inciso B. El temor de la vergüenza, la pérdida o el reproche. Algunas personas confían en que el mero temor de que puedan traer vergüenza y reproche sobre sí mismos o sobre la causa de Cristo es un incentivo suficientemente fuerte para estar firmes en la hora de la tentación. Pero esto solamente puede tener aplicación a las tentaciones que incluyen pecados abiertos y visibles. Pero no tiene poder para frenar los pecados ocultos. Aquellos que dependen de esta motivación en el día de la tentación descubrirán que no tiene el poder que ellos se imaginaban. Es decir, que nos detenemos de pecar para evitar ser avergonzados y que se nos pida rendir cuentas o se conozca nuestro pecado de manera pública. Pero si somos tentados a cometer algo que no es visible, entonces accedemos, puesto que no estaremos arriesgándonos a ello. No robo mientras esté en lo público y a la luz del día. Pero si no hay testigos, no hay tampoco temor de ser visto y me permito robar entonces. Otro mal argumento para confiar en ello, para no pecar, lo vemos aquí en el inciso C. El temor de una conciencia inquieta y el temor del infierno. Bueno, el temor de una conciencia herida y del infierno son pensamientos que nos ayudarían si fuéramos a considerarlos frecuentemente. Sin embargo,
estos temores en sí mismo no son ninguna garantía de que estaremos firmes en la hora de la tentación. Hay cuando menos 3 razones por las cuales estas consideraciones fallan en preservarnos. Número 1. Algunas veces la paz de conciencia que una persona quiere conservar no es más que una falsa paz. Después que David hubo pecado con Betsabé y antes de que el profeta Natán viniera, David estaba en paz. Esta era una falsa paz. Aún peor, muchos incrédulos piensan que tienen la paz con Dios, pero esta es igualmente una paz falsa. Tal como la falsa paz resultará inútil para el día del juicio, igualmente es inútil para el día de la tentación. Quiere decir que como no tememos al infierno, no tememos entrar en tentación. He tenido la experiencia de dialogar con algunos hermanos que malinterpretan la garantía que tenemos en la salvación cuando decimos que nada nos hará separarnos de las manos de Cristo y que por lo tanto nunca perderemos nuestra salvación. Luego citan el versículo que dice: todo me es lícito, para argumentar que a los creyentes nos es permitido pecar. Es horrendo. En 1 Corintios 10, versículo 23, dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Pero lo malinterpretan diciendo que podemos hacer todo lo que queramos, que podemos pecar. De ninguna manera Dios nos permite pecar. Cierto es que tenemos la libertad de acción, ya que, como he dicho en otro momento, no somos máquinas o autómatas. Por ello mismo es que se nos demanda conservar un comportamiento santo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Significa que mismo si no perderemos nuestra salvación, sí habrá consecuencias por cada pecado que tengamos y nuestra comunión con Dios se daña cuando pecamos. Vamos a ver el número 2. Una paz verdadera de conciencia es de mucho valor. No obstante, por sí misma no será suficiente para preservar a una persona en la hora de la tentación. La causa de esto es que un corazón engañoso es capaz de producir una variedad de fuertes razones para justificar la pérdida de la paz de conciencia. Aquí tenemos algunas de estas ideas que nuestra mente genera para tranquilizarnos y poder pecar. ¿Qué tal esta frase que dice: otros creyentes han caído y no obstante han recuperado su paz? O esta frase que dice: si pierdo mi paz, la puedo recuperar. O esta otra que dice: esta maldad es pequeña, no es nada, y no me puede traer consecuencias graves. Cuando la hora de la tentación llega, estos y otros argumentos semejantes muy pronto vencerán al alma hasta que esté dispuesta a perder su paz. En el mundo se usa esta frase que dice: es que tal persona es de moral distraída. O sea, que sí tiene una moral, pero se distrae. Hermanos, si alguien tiene una moral, se sujeta a ella. Pero como estamos viendo aquí, la moral en sí no es suficiente para no caer en la tentación. No tiene fuerza. Por mucho que seas una persona religiosa, inmoralista o legalista, no te será suficiente tu disciplina o tu religiosidad para no caer en la tentación. Número 3. Pensar que el deseo de conservar nuestra paz de conciencia es suficiente para preservarnos en la hora de la tentación es como un soldado que piensa que mientras tenga puesto su casco, no será herido en la batalla. La paz de la conciencia es una parte de la armadura necesaria para vencer la tentación. No obstante, es solo una parte de la armadura necesaria. Pronto la tentación encontrará un blanco no protegido para herir al creyente. Otra mala razón para pensar que por ello no pecaremos, aquí en el inciso D,
dice la maldad de pecar contra Dios. Usted puede tener una conciencia vívida de la maldad que representa pecar contra Dios. Esto parece ser una fuerte protección contra la hora de la tentación. ¿Cómo puedo pecar contra el Dios de mi salvación? ¿Cómo puedo herir a mi Salvador Cristo Jesús, quien murió por mí? Nuevamente tenemos que decir que esta protección en sí misma no es suficiente para preservarnos en la hora de la tentación. Cada día produce la evidencia triste de que esta consideración por sí sola fallará. Cada vez que un hijo de Dios cae en pecado, la tentación ha vencido esta protección. No podemos confiar en que lo horrendo de pecar contra Dios nos libre o nos proteja de no pecar. Vamos a cerrar este capítulo dejando para ustedes las siguientes preguntas. Número 1. ¿Conoce usted o ha escuchado de alguien que parecía ser creyente pero pecó y desde entonces se apartó de la iglesia? Número 2. ¿Conoce usted a creyentes que aun cuando han pecado piden perdón y continúan en la fe y congregándose? Número 3. A la luz de las Escrituras hemos visto tantos casos de pecado aún en los creyentes más destacados. ¿Qué piensa usted tras meditar en ello y su propia relación con la tentación? Número 4. ¿Cómo piensa usted normalmente cuando está a punto de entrar en tentación? ¿Acaso se siente confiado de usted mismo? Número 5. ¿El miedo a la vergüenza de ser descubierto ha sido crucial para que usted no peque? ¿O ha sido tal vez el mucho amor a su propia reputación? Número 6. El hecho de saber que usted ha sido redimido por todos sus pecados y que no perderá su salvación, ¿le incita a perder el temor a pecar? Número 7. ¿Cree usted que necesita de la ayuda de Dios para resistir al momento de la prueba? Hermanos, les agradezco mucho su tiempo y les invito a orar para despedirnos. Padre Santo, no hay duda de que somos débiles en nuestro ser y débiles son los argumentos que creemos nos pueden mantener firmes ante la tentación. Hoy meditamos sobre lo frágil que es nuestra condición de humanos, ya que tenemos una carne sedienta de pecado y un corazón engañoso. Solamente con tu ayuda y por medio del Espíritu Santo, que es Dios, seremos librados en el momento